El proyectil de artillería silbó sobre sus cabezas a las 5:47, atravesando la oscuridad previa al amanecer y explotando a 60 yardas detrás de la línea estadounidense, cubriendo al soldado Herbert McBride con tierra congelada y fragmentos de metralla que resonaron contra su casco como granizo sobre estaño. Se adentró más en la trinchera poco profunda, aferrado a un fusil que no se parecía en nada a un arma militar estándar, con el cañón envuelto en lona para ocultar el reluciente telescopio de latón montado en la parte superior, una mira telescópica de caza por correo que había comprado con su propio dinero 3 meses antes de embarcar hacia Francia. El segundo proyectil impactó más cerca, a 30 yardas esta vez, y McBride comprendió con fría certeza que los observadores de artillería alemanes los tenían perfectamente afinados. Podían ver cada trinchera y línea de trincheras desde su puesto de observación en algún lugar de la destrozada línea de árboles a 2000 yardas de distancia, invisibles en la niebla matutina, indicando metódicamente las coordenadas que convertirían esta sección del frente occidental en un cementerio antes del desayuno. El comandante de su compañía gritaba por un teléfono de campaña, exigiendo fuego de contrabatería, pero la artillería estadounidense disparaba a ciegas, desperdiciando proyectiles en coordenadas vacías mientras los observadores alemanes permanecían impasibles, observando, calculando, matando con precisión matemática. McBride miró por la mira telescópica, sintió el peso familiar del fusil contra el hombro y tomó una decisión que salvaría a 200 hombres o les daría la razón a sus oficiales cuando dijeron que el telescopio era un juguete inútil, un desperdicio de dinero que ningún soldado de verdad necesitaría. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Herbert Winslow McBride nació en 1873 en Watertown, Wisconsin, hijo de un pastor presbiteriano que creía en la educación, la disciplina y la aplicación precisa de la habilidad a cualquier problema que valiera la pena resolver. El joven Herbert creció cazando en los bosques de Wisconsin, aprendiendo a disparar con el viejo rifle Springfield de su padre antes de alcanzar la altura suficiente para sostenerlo con firmeza sin descanso. A los 12 años, podía acertar a un ciervo a 300 metros. A los 15, ganaba competiciones de tiro del condado contra hombres que le doblaban la edad. Pero a McBride no le interesaba la competición. Le interesaba la precisión, los principios científicos que regían la trayectoria, la resistencia al viento, la caída de la bala, la relación matemática entre la distancia y la elevación. Leía manuales de balística como otros niños leían novelas de aventuras. Llevaba cuadernos detallados que documentaban cada disparo, las condiciones meteorológicas, la distancia y los resultados. Su padre creía que sería ingeniero. McBride, en cambio, se convirtió en agrimensor, un trabajo que lo llevó a recorrer el oeste americano, midiendo distancias y calculando ángulos, siempre con un rifle cerca porque la frontera todavía era peligrosa. En la década de 1891 un hombre que podía disparar era un hombre que se mantenía con vida. Cuando estalló la guerra hispano-estadounidense en 1898, McBride se alistó de inmediato, no por patriotismo en particular, sino porque la guerra representaba la prueba definitiva de la puntería, el entorno donde la precisión era lo más importante. Sirvió en Cuba, luchó en la colina de San Juan con los Rough Riders y descubrió que la doctrina militar y el tiro práctico eran a menudo conceptos incompatibles. El ejército entrenaba a los hombres para disparar en ráfagas, concentrar el fuego a corta distancia, tácticas que tenían sentido cuando los fusiles eran imprecisos y las batallas se libraban a 100 yardas. Pero el fusil de McBride era preciso a 500 yardas, y prefería combatir desde posiciones donde el enemigo no pudiera devolver el fuego. Sus comandantes no sabían qué hacer con él. Los tiradores de élite no formaban parte de la doctrina estándar de la infantería. Así que lo dejaban explorar, trabajar solo, hacer cosas que no estaban en el manual porque los resultados eran innegables. Al final de la guerra, McBride tenía 23 bajas confirmadas, todas a distancias superiores a 300 metros, todos disparos únicos que abatieron a hombres antes de que supieran que los estaban cazando. Recibió una citación por puntería y una baja que lo clasificó como demasiado mayor para continuar en el servicio. Tenía 25 años. McBride regresó a la topografía y pasó los siguientes 16 años recorriendo Canadá y el norte de Estados Unidos, trabajando para compañías ferroviarias y explotaciones mineras, midiendo distancias en zonas agrestes donde un solo error podía costar vidas o millones de dólares. Era metódico, preciso y obsesionado con la precisión. Mejoraba su rifle cada vez que la tecnología mejoraba, bastaba su propio dinero en cañones personalizados y miras de precisión, y experimentaba con munición recargada para encontrar la combinación perfecta de carga de pólvora y peso de bala. Para 1914,
Poseía un rifle que podía acertar con fiabilidad a blancos a 1000 yardas, equipado con una mira telescópica de 20 aumentos que había encargado a una empresa de óptica especializada en Pensilvania, una hermosa pieza de latón y cristal que costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en 3 meses. Sus amigos pensaban que estaba loco por gastar esa cantidad de dinero en un rifle de caza. McBride les explicó pacientemente que la precisión nunca era cara comparada con el coste de fallar. Pero no entendían, no podían comprender que para disparar no era un pasatiempo, sino matemáticas convertidas en física, geometría expresada a través de la pólvora y el plomo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, McBride seguía las noticias con interés profesional, leyendo informes sobre la guerra de trincheras, las descargas de artillería y las posiciones de ametralladoras, reconociendo de inmediato que se trataba de un conflicto diferente, uno donde la distancia y la precisión importaban más que el coraje o la táctica. Las viejas reglas ya no se aplicaban. Los hombres ya no luchaban a 100 yardas. Luchaban a 500, 1000 metros de distancia, donde los fusiles de infantería estándar apenas eran efectivos, donde las miras de hierro eran inútiles, donde dar en el blanco requería equipo y habilidades que la mayoría de los ejércitos no poseían. McBride tenía 41 años en 1914, demasiado mayor para el servicio militar, empleado en una industria crucial en tiempos de guerra, exento del servicio militar obligatorio incluso si Estados Unidos entraba en la guerra. Pasó 2 años reflexionando sobre ello, sobre el problema geométrico que representaban las trincheras, sobre cómo un hombre con el fusil y las habilidades adecuadas podía cambiar las situaciones tácticas locales, sobre si tenía alguna obligación de usar habilidades que casi nadie más poseía. En 1916 tomó su decisión. Renunció a su puesto de agrimensor, viajó a Canadá y se alistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense, mintiendo sobre su edad y usando su antiguo historial de servicio de la guerra hispano-estadounidense para convencer a los reclutadores de que todavía podía ser soldado a pesar de las canas en su barba y las líneas alrededor de sus ojos. El ejército canadiense no sabía qué hacer con un soldado raso de 43 años que se presentó con su propio fusil personalizado y una mira telescópica que parecía de observatorio. El sargento de reclutamiento intentó confiscar el fusil, alegando que los reclutas usaban armas de uso común y que las armas de fuego personales no estaban permitidas. McBride hizo una demostración dando en un blanco a 800 yardas, 5 disparos en un grupo tan pequeño que se podía cubrir con una carta, y la discusión terminó. Lo asignaron a la infantería ligera canadiense de la princesa Patricia, lo enviaron a Inglaterra para su entrenamiento y luego a Francia a principios de 1917, dejándolo en un sistema de trincheras cerca de la cresta de Vimy, donde el frente occidental se había consolidado en líneas estáticas de barro, alambre y búnkeres de hormigón que se extendían desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Su comandante de compañía lo vio a un hombre de mediana edad con un fusil de lujo y lo asignó a guardia de centinela, pensando que McBride era demasiado mayor para el asalto, pero que al menos podría vigilar los movimientos del enemigo. McBride aceptó la tarea sin quejarse, instaló su posición con cuidado y comenzó a cazar. La primera baja llegó en su tercer día en la línea. McBride estaba observando las trincheras alemanas al amanecer, atento a cualquier movimiento, cuando divisó un destello de luz reflejada desde un puesto de observación avanzado a 1200 metros de distancia. Probablemente eran binoculares, un oficial o artillero observando las posiciones canadienses. McBride calculó la distancia, ajustó la mira telescópica para la elevación y la deriva, esperó a que la figura se detuviera y disparó. El hombre cayó al instante. Los binoculares cayeron al parapeto, visibles incluso a esa distancia a través del telescopio de McBride. El disparo no provocó respuesta de las líneas alemanas. No sabían de dónde venía, no podían localizar el origen, porque McBride disparaba desde lo profundo de la trinchera, con la boca del cañón apenas visible y la detonación absorbida por el constante ruido de fondo de la artillería y el fuego de armas pequeñas. Anotó los detalles en su cuaderno. Distancia de 1200 metros, viento cruzado suave del oeste, un disparo, una baja. Luego esperó al siguiente objetivo. Durante las semanas siguientes, McBride estableció una rutina que desconcertaba a sus compañeros y aterrorizaba a los alemanes frente a su sección de trinchera. Llegaba a su puesto de tiro antes del amanecer, a un rincón concreto de la línea que ofrecía buena visibilidad y tierra firme para un descanso estable. Preparaba su fusil con meticuloso cuidado, rellenaba el parapeto con sacos terreros para eliminar las vibraciones, colocaba la munición, el telescopio y el cuaderno de notas a mano. Luego observaba, a veces durante horas, escrutando las trincheras enemigas en busca de objetivos que merecieran la pena disparar. Ignoraba a los soldados rasos. Los reemplazos de infantería eran infinitos,
Eliminarlos no cambiaba nada. McBride buscaba especialistas, observadores de artillería, dotaciones de ametralladoras, equipos de francotiradores, oficiales, cualquiera cuya muerte pudiera degradar las capacidades tácticas alemanas. Podía identificarlos por su comportamiento, su equipo, su forma de moverse. Un observador de artillería se paraba de forma diferente a un fusilero, sostenía los prismáticos con una firmeza característica y permanecía expuesto más tiempo porque creía estar fuera del alcance del fusil. McBride demostró que esa creencia era fatal, repetida y metódicamente, disparo a disparo. Su comandante de compañía notó, 2 semanas después, que el fuego de artillería alemán en su sector se había vuelto notablemente menos preciso. Los proyectiles que habían impactado con precisión ahora se quedaban cortos o se pasaban de la raya, desperdiciando munición y fallando objetivos. Las patrullas informaron que los puestos de observación alemanes avanzados estaban siendo abandonados y reemplazados por posiciones menos vulnerables más atrás. Los oficiales de inteligencia estaban desconcertados hasta que alguien relacionó el momento con la llegada de McBride. Lo entrevistaron. Pidieron ver su fusil y su mira telescópica, y escucharon con creciente asombro mientras explicaba sus métodos, sus criterios de selección de objetivos y sus cálculos balísticos. La mira telescópica fue una revelación. La mayoría de los fusiles militares usaban miras de hierro con una efectividad de hasta 300 metros. La mira telescópica de McBride proporcionaba una identificación clara del objetivo y una puntería precisa a distancias superiores a los 1000 metros, el triple del alcance efectivo de las armas de infantería estándar. En esencia, había creado un sistema de armas una generación por delante de la tecnología militar contemporánea, utilizando equipo de caza comercial y 40 años de práctica obsesiva. El ejército respondió de forma previsible. Intentó estandarizarlo para replicar el éxito de McBride con otros soldados. Entregaron rifles con mira telescópica a tiradores selectos, hombres con buen historial de servicio e insignias de tiro. Casi todos fracasaron. No comprendían que la mira era solo una herramienta, que la precisión a distancias extremas requería habilidades que no se podían enseñar en un curso de 2 semanas, un conocimiento intuitivo de balística, lectura del viento y comportamiento humano, fruto de décadas de experiencia. McBride podía mirar una figura distante y calcular instintivamente la corrección de elevación necesaria. Podía sentir el viento en la cara y saber cuántos centímetros empujaría la bala a 900 yardas. Podía predecir dónde estaría un objetivo en movimiento cuando la bala llegara 3 segundos después de apretar el gatillo. Los demás francotiradores no podían hacerlo. Apenas podían acertar a objetivos estacionarios a 400 yardas. Así que el ejército dejó de intentar producir en masa las capacidades de McBride. En cambio, lo dejó trabajar solo, le dio autonomía para cazar como quisiera, donde quisiera, cuando quisiera, porque los resultados justificaban los métodos poco convencionales. A mediados de 1917, McBride había matado a 47 alemanes, todos confirmados, a distancias superiores a 500 metros. Su récord personal era de 1.400 yardas, un disparo que requería mantener la vista a 1 metro por encima del objetivo y esperar el momento preciso en que amainara el viento, una bala que tardó casi 2 segundos en llegar y derribó a un oficial alemán que nunca oyó el disparo que lo mató. McBride registraba cada muerte en su cuaderno con objetividad científica. Fecha, hora, alcance, condiciones del viento, munición utilizada, descripción del objetivo. No se sentía orgulloso ni avergonzado. Documentaba datos, creando una biblioteca de referencia de disparos a larga distancia exitosos que pudiera analizarse y de la que pudiera aprenderse. El peso emocional de matar no parecía afectarle. Sus amigos especulaban que quizá la edad lo había endurecido, o quizá la guerra hispano-estadounidense había agotado el horror que le quedaba, o quizá su mente de ingeniero categorizaba a los soldados enemigos como problemas por resolver en lugar de seres humanos por llorar. McBride nunca dio explicaciones. Simplemente siguió disparando. La misión se llevó a cabo en octubre de 1917, durante los preparativos para la ofensiva de Passchendaele. Las fuerzas canadienses debían capturar un complejo de crestas que dominaba él. Terreno circundante, una posición que los alemanes habían fortificado extensamente y defendido con campos superpuestos de fuego de artillería. La artillería aliada llevaba semanas bombardeando las líneas alemanas, intentando destruir los búnkeres y las posiciones de artillería, pero el fuego fue en gran medida ineficaz porque los observadores alemanes podían ver cada zona de concentración canadiense, cada depósito de suministros, cada posición de artillería. Solicitaron fuego de contrabatería que inutilizó los cañones aliados más rápido de lo que podían ser reemplazados. Los ataques de infantería fueron aniquilados antes de alcanzar la alambrada alemana,
atrapados en zonas de aniquilación previstas que los observadores habían cartografiado con precisión letal. La ofensiva estaba fracasando antes de comenzar, y todos lo sabían excepto los generales, que seguían ordenando ataques de todos modos, destrozando a sus hombres y fingiendo confusión cuando llegaban las listas de bajas. El batallón de McBride estaba posicionado en un sistema de trincheras avanzado, designado como punto de partida para el siguiente asalto, programado para el amanecer del 26 de octubre. La noche anterior, la artillería alemana encontró su posición y comenzó un bombardeo sistemático, lanzando proyectiles a través de las trincheras con tal precisión que pelotones enteros fueron enterrados vivos o volados en pedazos antes de poder ponerse a cubierto. McBride se agazapó en un refugio subterráneo con su fusil, escuchando a los hombres gritar, a los oficiales gritar órdenes que nadie podía oír por encima de las explosiones, comprendiendo que, a menos que alguien matara a esos observadores, el ataque al amanecer sería una masacre. Cuando el bombardeo se detuvo a las 5:30, McBride salió del refugio subterráneo y se colocó en el parapeto, observando las líneas alemanas con su telescopio, buscando los observadores que orquestaban la carnicería. Encontró el primero a las 5:47, justo cuando estaba previsto el siguiente bombardeo. Un oficial alemán en un puesto de observación avanzado, con los binoculares en alto, claramente visible a la luz del amanecer, observaba las trincheras canadienses, probablemente a punto de solicitar otra misión de fuego. Alcance: aproximadamente 2.000 yardas, una distancia extrema incluso para McBride, pero el ángulo era bueno, el viento era suave y el objetivo estaba estacionario. McBride hizo sus cálculos, ajustó su mira, controló su respiración y disparó. El oficial alemán se desplomó hacia atrás, con los binoculares cayendo de sus manos. El bombardeo de artillería comenzó 15 segundos después, pero los proyectiles cayeron a 200 metros de distancia, aterrizando en el barro vacío porque el nuevo observador no tenía las coordenadas correctas y estaba demasiado afectado por la repentina muerte de su predecesor como para solicitar un fuego preciso. McBride accionó el cerrojo, cargó un nuevo proyectil y comenzó a escanear en busca del siguiente objetivo. El segundo observador fue más cuidadoso, apostado en un búnker de hormigón, con solo la cabeza y los hombros a la vista, un tiro difícil a 1.800 yardas. McBride esperó a que levantara los prismáticos, el momento en que estaría más quieto, más concentrado en las líneas canadienses, menos consciente del peligro. Cuando llegó el momento, McBride disparó y el hombre cayó al suelo, muerto instantáneamente por una bala que entró justo por debajo del borde de su casco. El fuego de artillería se volvió errático, los proyectiles caían al azar, ya no se concentraban en las posiciones canadienses. McBride encontró al tercer observador a 1.600 yardas, un joven que se había subido al tejado de una granja en ruinas para tener una mejor vista, recortado contra el cielo matutino. El tiro fue casi fácil a esa distancia. El hombre se desplomó del tejado y la artillería alemana enmudeció durante casi 10 minutos, mientras los artilleros esperaban coordenadas que ya no llegaban. El comandante de la compañía de McBride apareció a su lado y le exigió saber qué hacía. McBride señaló a los observadores muertos visibles a través del telescopio y explicó que estaba eliminando los observadores que dirigían el fuego de artillería, que si conseguía matar a suficientes, el bombardeo cesaría y el asalto podría tener éxito. El comandante lo miró fijamente, luego al telescopio y luego a las líneas alemanas por donde corrían los hombres, visiblemente presa del pánico, comprendiendo perfectamente que sus observadores de vanguardia estaban siendo perseguidos por algo que no podían ver ni contraatacar. El comandante le dijo a McBride que siguiera disparando, que matara a todos los observadores que encontrara, que el fuego de contrabatería proporcionaría cobertura, que esa era ahora la misión principal del batallón. McBride trabajó sistemáticamente, explorando las líneas alemanas sección por sección, identificando a los observadores por su equipo y comportamiento y disparando a cada objetivo con un solo disparo preciso. El cuarto observador, a 1.400 yardas, murió mientras ajustaba sus binoculares. El quinto observador, a 1.900 yardas, murió mientras hablaba por un teléfono de campaña. El sexto observador, parcialmente oculto tras una placa de acero, murió al asomarse para ver mejor. El séptimo observador, en retirada hacia las trincheras de retaguardia, murió a 1.700 yardas mientras corría. El rifle de McBride se calentó por los disparos repetidos. La temperatura del cañón afectaba la precisión, pero lo compensó ajustando sus cálculos, teniendo en cuenta la expansión térmica y la balística alterada de un cañón caliente. Su reserva de munición disminuyó. Envió a un corredor a por más. Siguió disparando mientras esperaba. Mató al octavo observador a 1.600 yardas y al noveno a 1.200 yardas.
La artillería alemana era ahora completamente ineficaz, disparando a ciegas en coordenadas estimadas, la mayoría de los proyectiles cayendo en terreno vacío. Los oficiales alemanes gritaban órdenes, exigiendo a sus observadores que informaran, sin comprender que los observadores estaban muertos, abatidos por un arma y un tirador que desconocían. Enviaron nuevos observadores, jóvenes que subieron nerviosos a las posiciones aún ocupadas por los cadáveres de sus predecesores. McBride también los mató. 10º observador a 1500 metros. 11º a 1300 metros. 12º a 2000 metros. Un disparo extraordinariamente difícil que requería máxima elevación y una lectura perfecta del viento. Una bala que tardó casi 3 segundos en llegar impactó al hombre en el pecho, dejándolo caer en la trinchera donde su cuerpo no sería encontrado hasta días después. A las 9, la artillería alemana había cesado por completo el fuego. Los comandantes alemanes, incapaces de obtener una observación precisa y reacios a desperdiciar munición costosa en fuego ciego, ordenaron un alto el fuego general hasta que se pudiera evaluar la situación. Las trincheras canadienses quedaron en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y las órdenes a gritos de los oficiales que reorganizaban sus unidades. El comandante de la compañía de McBride regresó, acompañado de un mayor de inteligencia de la división que quería ver el fusil y la mira telescópica, que hizo preguntas detalladas sobre los alcances y los objetivos, y que parecía incapaz de creer que un solo hombre con un fusil de caza hubiera silenciado a todo un batallón de artillería alemán. McBride le mostró el cuaderno, los registros detallados de cada disparo, los alcances calculados y las correcciones de viento. El mayor examinó la mira telescópica, un magnífico instrumento de latón y cristal de precisión, claramente hecho a medida, evidentemente caro. Preguntó dónde la había conseguido McBride. McBride explicó que la había pedido por catálogo de artículos deportivos 3 años antes de la guerra, la había pagado él mismo y la había traído de Canadá porque sabía que el ejército no fabricaría nada comparable. El mayor preguntó si se podían adquirir más. McBride dijo que probablemente no, que la empresa que los fabricaba era pequeña, que la producción tardaba meses y que, incluso si se pudieran comprar, la mayoría de los soldados no sabrían cómo usarlos eficazmente. El asalto se llevó a cabo a las 11 horas, con 3 horas de retraso, pero ahora posible debido a la imposibilidad de la artillería alemana de proporcionar fuego defensivo. La infantería canadiense cruzó terreno abierto bajo fuego disperso de fusiles y ametralladoras, pero sin el devastador bombardeo de artillería que había destruido los ataques anteriores. Alcanzaron la alambrada alemana, la abrieron con torpedos Bangalore y se adentraron en las trincheras. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal, pero breve. A las 2, la cresta estaba en manos canadienses. El objetivo había sido tomado con un 30% de bajas en lugar del 80% que habían sufrido los ataques anteriores. McBride observaba desde su posición, con la mira aún buscando objetivos, aún calculando. Había matado a 12 observadores confirmados durante el bombardeo matutino, había eliminado las miradas de la red de artillería alemana y había inutilizado su arma más efectiva en el momento crítico. El mayor de inteligencia le dijo más tarde que los análisis estimaban que las acciones de McBride habían salvado entre 150 y 200 vidas canadienses, posiblemente más, y que sin la supresión de artillería el ataque seguramente habría fracasado y las bajas habrían sido catastróficas. Pero McBride no había terminado. Las fuerzas alemanas contraatacaron al anochecer, intentando recuperar la cresta antes de que las fuerzas canadienses pudieran consolidarse. Llegaron con apoyo de infantería y equipos de ametralladoras, y, crucialmente, con nuevos observadores de artillería que habían sido enviados rápidamente para restablecer el fuego de apoyo. McBride esperaba. Había anticipado el contraataque, se había posicionado con visibilidad despejada hacia las probables zonas de concentración alemanas, tenía munición nueva, un fusil limpio y 4 horas de luz diurna restantes. Cuando aparecieron los observadores alemanes, estableciendo posiciones para dirigir el apoyo de artillería del contraataque, McBride los enfrentó de inmediato. El 13º observador a 1100 yardas murió mientras instalaba su equipo de observación. El 14º a 1400 yardas murió mientras inspeccionaba las posiciones canadienses. El 15º a 1600 yardas murió mientras hablaba por un teléfono de campaña, probablemente indicando las coordenadas de fuego al llegar la bala. Los alemanes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, entendieron que algo estaba matando sistemáticamente a sus observadores e intentaron adaptarse. Colocaron a los observadores en una cobertura más profunda, usaron camuflaje y limitaron el tiempo de exposición. McBride se adaptó más rápido. Estudió sus patrones.
Predijo dónde tendrían que posicionarse para ver el campo de batalla y esperó con infinita paciencia el momento en que tendrían que exponerse para realizar su trabajo. El 16º observador murió a 1800 yardas cuando se apoyó en un árbol para obtener mejor vista. Y allí McBride se detuvo, no porque se quedara sin objetivos, sino porque cayó la noche y su telescopio no pudo captar suficiente luz para identificar objetivos distantes con precisión. Registró las últimas anotaciones en su cuaderno, limpió su rifle con metódico cuidado, comió una comida fría de galleta dura y carne enlatada y durmió en su refugio mientras a su alrededor la batalla continuaba durante la noche, la infantería luchando con rifles, granadas y bayonetas, la artillería disparando a ciegas. Todo el enfrentamiento reducido a un caos cuerpo a cuerpo porque los observadores estaban muertos y la guerra moderna había vuelto temporalmente a los métodos antiguos. Los 16 observadores que McBride mató el 26 de octubre de 1917 representaron más que simples bajas enemigas. Representaron un cambio fundamental en la forma de conducir la guerra, una prueba de que la habilidad individual y el equipo superior podían neutralizar las ventajas tecnológicas que requerían el despliegue de unidades enteras. La artillería alemana en ese sector se encontraba entre las mejores de su ejército, apoyada por excelentes redes de observación, capaz de disparar con una precisión devastadora. McBride la hizo irrelevante. Un hombre de 44 años, usando un rifle que había comprado con su propio dinero y una mira telescópica comprada por catálogo, había reducido la efectividad de todo un batallón de artillería a casi cero. Las implicaciones eran obvias para cualquiera que entendiera de táctica. Si un tirador experto podía eliminar a los observadores de artillería, imaginen lo que podrían hacer 10 o 100. Imaginen si cada ejército desplegara tiradores especializados con una óptica y un entrenamiento superiores, capaces de alcanzar objetivos a distancias donde el fuego de respuesta era imposible. Imaginen la revolución en la doctrina, en el equipo, en cómo se libraban y se ganaban las batallas. Los altos mandos británico y canadiense lo comprendieron de inmediato. En cuestión de semanas, se establecieron programas para entrenar unidades de francotiradores especializados, adquirir miras telescópicas y desarrollar doctrina para el fuego de precisión de largo alcance. Los alemanes, aprendiendo por amarga experiencia lo que los aliados habían descubierto gracias a McBride, hicieron lo mismo. Para 1918, ambos bandos desplegaron unidades especializadas de francotiradores equipadas con rifles con mira telescópica, aunque ninguna de ellas igualaba el nivel de McBride. Ninguna podía disparar tan lejos ni con tanta precisión, porque habían aprendido de manuales en lugar de pasar 40 años en la naturaleza perfeccionando el oficio. McBride continuó cazando durante el invierno de 1917 y principios de 1918. Su número de bajas aumentaba constantemente. Su cuaderno se llenaba de datos y su reputación se extendía por el cuerpo canadiense y más allá. Los soldados solicitaban traslados a su batallón solo para observarlo trabajar. Los oficiales de inteligencia le consultaban sobre las posiciones y el comportamiento del enemigo. Los generales lo mencionaban en los despachos, aunque siempre con cuidado, porque reconocer oficialmente que un soldado raso de 44 años con equipo comprado por correspondencia era más efectivo que baterías de artillería enteras era embarazoso para el establishment militar profesional. McBride resultó herido en marzo de 1918. Un fragmento de proyectil le atravesó el hombro izquierdo y le perforó el pulmón, casi matándolo, poniendo fin a su servicio de combate tras 14 meses en las trincheras. Fue evacuado a Inglaterra, luego a Canadá y posteriormente dado de baja con una pensión por invalidez y una colección de medallas que consideraba mucho menos valiosas que su cuaderno lleno de datos balísticos. Su recuento final de bajas confirmadas fue de 109 soldados enemigos, casi todos especialistas, observadores, oficiales, ametralladores, hombres cuyas muertes tuvieron un impacto táctico más allá de las simples estadísticas de bajas. Los análisis posteriores a la guerra estimaron que las acciones de McBride habían evitado entre 300 y 500 bajas aliadas, habían facilitado numerosos ataques exitosos que de otro modo habrían fracasado y habían forzado cambios en la doctrina alemana que degradaron la eficacia de su artillería en todo el frente occidental. Y lo había hecho con un fusil que costaba $60 y una mira telescópica que costaba 45, equipo comprado por correo que el ejército no había suministrado por considerarlo innecesario. McBride regresó a Estados Unidos en 1919, retomó su carrera de agrimensor y escribió unas memorias tituladas «Un fusilero fue a la guerra», que documentaban sus experiencias con precisión clínica, sin dramatismo ni heroísmo, solo descripciones detalladas de técnicas de tiro, cálculos balísticos y criterios de selección de blancos. El libro se vendió mal.
Los civiles no lo entendían, no captaban los detalles técnicos y encontraban inquietante el relato desapasionado de McBride sobre sus asesinatos. Los militares profesionales lo comprendieron a la perfección. Reconocieron el libro como el manual más completo sobre tiro de precisión a larga distancia jamás escrito por un profesional y lo adoptaron como lectura obligatoria en las escuelas de francotiradores durante las 3 décadas siguientes. McBride falleció en 1933, a los 60 años, por complicaciones relacionadas con sus heridas de guerra. Sus pulmones nunca se recuperaron por completo del fragmento de proyectil. Su obituario mencionó brevemente su servicio en la guerra, destacó su puntería, pero no comprendió ni explicó que había revolucionado la doctrina militar utilizando equipo que había comprado por catálogo y habilidades que había desarrollado cazando ciervos en los bosques de Wisconsin. Los 16 observadores muertos aquella mañana de octubre de 1917 representaron la fracción visible del impacto de McBride, la demostración contundente que demostró que sus métodos funcionaban a gran escala. Pero su verdadero legado fue la doctrina que inspiró, los programas de francotiradores que todo ejército moderno mantiene hoy en día, la comprensión de que la precisión individual puede vencer a la potencia de fuego masiva, que un tirador hábil con un equipo superior puede cambiar situaciones tácticas que unidades enteras no podrían afectar. La mira telescópica que usaba, ese hermoso instrumento de metal que sus oficiales inicialmente descartaron como un juguete, se convirtió en equipo estándar. Las técnicas que documentó, los cálculos balísticos, los métodos de lectura del viento y los criterios de selección de blancos, se convirtieron en el entrenamiento fundamental para tiradores militares de todo el mundo. El enfoque paciente y metódico que encarnó, pasando horas esperando el disparo perfecto en lugar de desperdiciar munición en blancos marginales, se convirtió en la doctrina del francotirador que persiste hasta nuestros días. En 1917, calificaron el tiro de precisión a larga distancia de muerte segura, dijeron que era imposible, que las miras de hierro eran suficientes, que el equipo especializado era un desperdicio, que los ancianos no podían ser soldados. Herbert McBride demostró que todas las suposiciones eran erróneas con un telescopio comprado por correo y 40 años de práctica obsesiva. Mató a 16 observadores enemigos en un solo día y salvó a 200 hombres que nunca supieron que habían sido rescatados por un topógrafo de mediana edad de Wisconsin que comprendió que la precisión no era cara cuando se comparaba con el costo de fallar. Su rifle y la mira telescópica se conservan en un museo militar en Ottawa, exhibidos tras un cristal con un cartel que describe brevemente su servicio. Los visitantes pasan sin detenerse, sin comprender que están viendo el instrumento que cambió la forma en que se conduce la guerra moderna, que hizo que la habilidad individual fuera relevante en una era de matanza industrial, que demostró que un hombre con la herramienta adecuada y el entrenamiento adecuado podía importar más que las divisiones. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.